La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al podcast Organización y Sociedad. Estamos comenzando con otra temporada, ya vamos por la cuarta temporada. Iniciamos el primer capítulo con una conferencia referida al mes de marzo y ahora vamos a iniciar con en esta versión de entrevistas a diferentes investigadoras e investigadores con el tema de la bioética y las organizaciones. Parecerá que es un tema que podría pensarse que no tiene alguna relación, pero aquí vamos a presentarles pues a una investigadora que nos va a hablar sobre esto. Wicca México es una iniciativa que inició en 2021 y actualmente tiene diferentes eventos y proyectos: el Seminario de Poder en las Organizaciones, el Coloquio de Género, el podcast de Háblame de tu tesis, entre otras iniciativas, para que nos puedan seguir en las diferentes redes sociales y sigan los diferentes proyectos que estamos realizando. Entonces vamos a iniciar con esta entrevista. Para esto invitamos a la doctora Leticia Mendoza Martínez, a quien le agradezco mucho su participación. Muchas gracias por aceptar esta invitación a hablar de estos temas. Y bueno, ella investiga aspectos organizacionales, institucionales, sociales y bioéticos del ADN y genómico humanos en discursos y aplicaciones en la sociedad, tales como equidad de acceso social de la población a biotecnologías genómicas, mediante políticas públicas, organizaciones, instituciones y participación social. Ha participado en foros académicos y de divulgación, también ha colaborado como mentora voluntaria en dos programas de la Academia de Ciencias de Nueva York, One Dozen Girls en One Dozen Futures Program y la Junior Academy. Eh, Además de esto, le gustan mucho los grupos de lectura y talleres. En 2022 se desempeñó como becaria en el PRONACES CONACYT relacionado a la seguridad humana y además tuvo la oportunidad de elaborar informes, buscar y comentar bibliografía, actividades de apoyo administrativo de actividades del proyecto. También ha sido profesora investigadora en pregrado y posgrado y ha impartido asignaturas en gestión de organizaciones, sistemas de salud humana, administración y metodología en investigación. En su formación profesional es egresada de la UNAM con el doctorado en Ciencias, Humanidades en Salud, campo de la bioética, del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, de la Facultad de Medicina. Pero además de esto, también tiene el doctorado y la maestría en estudios organizacionales en la UAM Iztapalapa y la licenciatura en Administración. Y tiene una formación continua de diplomados y cursos en medicina genómica, bioética y temas de administración y economía. Bueno, bienvenida, Leticia Mendoza. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, para Muchas comenzar, gracias. sí, bueno, pues como podemos ver, tienes un perfil bastante, pues, digamos, parecería pareciera que no se pueden relacionar estos temas, pero tú has hecho un gran trabajo haciendo esto. Y pues para comenzar con esta conversación, ¿nos podrías comentar un poco sobre dónde está la bioética en nuestro día a día y cuál es nuestra relación con ella? Fíjate que en el caso de... Muchas gracias primero, buenas tardes. La bioética como tal podemos verla en términos cotidianos, incluso una contingencia, en el caso más reciente, la pandemia, todas las cuestiones que tengan que ver en general, que donde intervengan aspectos biológicos, biología, ética y tecnología. También es un área del conocimiento, una disciplina, viene de la filosofía, rama ética, y ahí intervienen estas áreas, pero también es multidisciplinaria. Tiene en sus orígenes diferentes autores. Aquí hay varias cuestiones, por ejemplo, en Fritz Jarr, que fue en 1927, fue quien propone el término bioética, bios. Él lo reunía un poco como un análisis de las relaciones éticas entre los seres humanos con los animales y las plantas, ¿no? Y tiene un principio muy fuerte que es el principio de cada ser viviente como un fin y trátalo como un fin, sea posible como un igual. Todo en este momento estamos hablando, 1927, todavía no pasaba toda la Primera Guerra Mundial, después vienen pasando unas diferentes secuencias, hasta 1970 aparece otro autor que también propone el término de bioética,
pero él lo propone en un término más como una visión global, ¿no? Dice que la bioética aquí es una nueva disciplina entre ciencias y humanidades. En este orden de ideas, dice que hay valores éticos que son acordes a determinados estándares morales para comprender hechos biológicos. Entonces, esta visión ya es más amplia y hay muchos autores que coinciden en decir que Van Rensselaer Potter, en 1970, instaura la bioética, pero ya como una disciplina. Incluso por ahí hay una socióloga que presenta el término en un foro de sociología y es reconocida incluso vemos algunos autores de estudios organizacionales presentes en bioética, que más adelante lo podríamos tratar si gustan, pero la bioética a partir de los 70 incluso entra ya en una enciclopedia, la primera enciclopedia de bioética, por ahí 1978, incluso se vienen desarrollando diferentes organizaciones en torno a este tema. Entonces, si vemos por el lado de la bioética, se constituyó como una disciplina y en nuestro día a día lo podemos ver cuando vamos a una cita con un médico, ¿no? La relación que debemos mantener con él y en una operación, incluso una contingencia sanitaria o ahorita, ¿no? Una ambiental. Ahí vemos, siempre y cuando estén estos elementos éticos, tecnológicos y bios, ¿no? Vida, sea animal, vegetal o cualquier otro organismo que en ciencias biológicas es ya complicado a veces definir en dónde es vida y en dónde no lo es, pero funciona, ¿no? Como el caso de los virus, organismos más pequeñitos que han encontrado en el mar. Sí, bueno, como podemos observar, pues el concepto de bioética pues tiene pues diferentes aristas y pues aquí sobre todo me gustaría que nos platicaras un poco pues dónde vamos a encontrar esta relación de la bioética con las organizaciones. ¿Dónde has encontrado estos cruces para hablar de estos dos temas? Claro que sí. El pretexto que yo tomé fue incluso desde que estaba en la UAM, haber revisado cómo se formó el Instituto Nacional de Medicina Genómica en México. Eso pues, dio pie para revisar quiénes organizaron, cómo lo hicieron, y a partir de ahí pudimos ver que hay organizaciones internacionales, el caso concreto del proyecto Genoma Humano, ¿no? Y otras organizaciones y consorcios que se fueron organizando para que es en serie, todo lo que es el genoma es una molécula ácido desoxirribonucleico que tiene la información genética de todos vivo. En este orden, lo que hicieron fue una iniciativa, primero de orden, un consorcio público, que posteriormente tuvieron ahí unos ajustes entre investigadores, y eso dio pie a que del consorcio público saliera un investigador, corrijo, que desarrolló otro consorcio, entonces de manera privada. Aquí la diferencia fue porque unos querían que fuera la información pública, que se fuera, y el otro dice, no, hay que venderla. Y en ese orden se hicieron dos consorcios, una competencia entre científicos, pero una cuestión muy interesante, el consorcio público, Watson, que fue uno de los cubridores de la estructura del ADN, pugnó para que se estudiaran aspectos éticos del genoma humano con vistas a que una vez en los desarrollos más adelante que se tuvieran, él ya veía que iba a haber relaciones con antibióticos legales y sociales. En el social, aquí es en amplio sentido, y es aquí donde empezamos a ver que hay sociólogos, hay psicólogos y otros investigadores. Entonces, al estar revisando esto, llegas tú que no eres genetista y sabes que yo veo Ujú. organizaciones, hay consorcios, hay una iniciativa en México que fue la que desarrolló, y posteriormente te das que las organizaciones están metidas, incluso cuando lees en algunos textos genómica, dice, es que los procesos no, dice, las estructuras organizacionales del genoma, y dices, ay, creo que suena igual, pero cuando ya lo lees, no, se están refiriendo a cada estructura que constituye estas moléculas. Entonces, cuando entras en contacto con los genetistas, dicen, no, es que fíjate que yo por estructura organizacional entiendo otra cosa. Los niveles de organización los vemos como procesos de personas que están en interacción con un objetivo común. Dice, "Ah, mira qué interesante, no hay puentes". Entonces, la primera cuestión que hubo que hacer es tener un código común, empezar a ver cómo se comunican ellos
y revisar estos contextos sociales del ADN. En mi caso, tomé como pretexto al ADN humano, pero cómo se socializa, ¿no? Es decir, cómo diferentes sociedades han tomado el concepto y el significado de las intervenciones sociales y científicas en la molécula de ADN humano en particular, ¿no? Ok. Aquí que nos platicas un poco cómo empezó pues tu investigación hacer este recruce con de la biótica con los estudios organizacionales. Me gustaría que me contaras un poco más como pues a qué más o menos a qué conclusión llegaste en esa investigación o qué fue lo que desarrollaste en esa tesis. Mm, En, hice en la tesis de la UAM, lo que la intención fue revisar, bueno, el proyecto que en Estados Unidos con una serie de consorcios y de relaciones entre laboratorios Hubo aquí un científico visionario que dijo, ¿sabes qué? México no se puede quedar rezagado, y comenzó a hacer desde los años 90 tempranos una serie de talleres hablando precisamente de lo que es esto del ADN en México, y posteriormente uno de sus exalumnos le apoya para regresar a México y comienzan con esta propuesta. ¿Saben qué? Vamos a empezar a hacer un instituto que estudia el genoma humano en México. Para eso hacen la figura de un consorcio, es decir, un conjunto ingresó en este consorcio la UNAM, la Secretaría de Salud, FunSalud, ¿no? Y otro que ahorita les comento, se me fue el nombre, pero fueron este grupo, si ustedes lo ven, entre organizaciones para desarrollar un proyecto que llamaron ellos Consorcio para en entonces no era instituto, para ¿cómo me fue? El consorcio para desarrollar el estudio del genoma humano en México. Posteriormente ya se le dio el perfil cuando ingresaron, fueron al menos 68 investigadores quienes hicieron el estudio de factibilidad para lo que sería más adelante el Instituto Nacional de Medicina Genómica. En la ujú, UNAM lo que desarrollé fue otra tesis en donde veo cómo las intervenciones sociales en el ADN humano, algo ujú, así que llamo algo así como ADN humano, cuestiones socializadas, vemos que la molécula como tal, es cierto, emigró, salió del contexto de del laboratorio a cuestiones bien variopintas. Podemos ver la molécula de ADN ilustrada en una crema, en productos cosméticos. También lo vemos en cuestiones, bueno, poco menos cotidianas, como puede ser productos o servicios de secuenciación que venden pruebas para saber, bueno, qué tanta ancestría genética tienes, es decir, cuáles son tus antecedentes, de dónde viene tu familia, cuáles son los orígenes étnicos. Voy a ir mencionando los temas. La otra es, por ejemplo, una serie de ADN que que está en el ambiente y que se recoge para hacer, por ejemplo, estudios de forenses, ¿no? Y de ahí ya viene toda esta idea de los bancos de ADN para usos forenses. Adelanto este asunto. Y otro también que son usos, por ejemplo, para secuenciación, que no necesariamente tienen un uso médico como podría ser en un banco de ADN, ¿no? ujú, Incluso venden pruebas en donde dice, bueno, usted debe hacer determinado tipo de ejercicios de acuerdo a sus secuencias para tal o cual fin. O haga usted determinada dieta para que funcione mejor en su organismo. También hay otro tipo de interpretaciones sociales de intervenciones en el ADN, en donde vemos, por ejemplo, hubo una empresa por ahí en España que vendía a lo que llamó ADN decorativo, ¿no? Obtenía un pedacito de ADN secuenciado y después lo elaboraban en forma de cuadros. Y tú podías comprar perfectamente un cuadro y que a la vista de un ojo no conocedor, pues ve una serie de colores muy bonitos, pero si no sabes que es el ADN de tu bebé y tú lo puedes tener aquí. O, por ujú, ejemplo, también hay quienes hacen tatuajes, ¿no? Se tatúan la figura del ADN. También hay quienes se nombran nada más, ¿no? Con el nombre de ujú, ADN, hacen canciones y unas cosas verdaderamente espectaculares que a mí me parecieron que hacen, ya empiezan a relacionar la molécula de ADN con dioses del exterior del planeta. Y dices tú, bueno, sí hay en ciencia quien ha enviado, en verdad, no, dices, ¿cómo? O sea, dioses y ADN y cuestiones así como extraterrestres, una cosa bien extraña, que sí es cierto, sí se ha enviado ADN humano, ¿no?
al exterior, y lo mismo que con otros seres vivientes, ¿no? Para revisar. Y también sí hay estudios serios en donde se está planteando esta posibilidad de qué pasa con el ADN en el caso de desarrollar un posible embarazo humano fuera del planeta, ¿no? Y de ahí incluso otras formas de utilizar el ADN pueden ser lo mismo en cuestiones decorativas, hay quienes les gusta abordarlo, por ejemplo, o para ciencia recreativa para niños, ¿no? En programas, precisamente programas de ciencia para niños que hacen Ujú, cuestiones de papiroflexia y cosas así, o incluso novelas manejadas de ADN, ¿no? Y de todo este conjunto variopinto de intervenciones que se han hecho, porque también hay cosas muy serias, por ejemplo, hay quien ha utilizado, los arquitectos utilizan las estructuras en cómo están reunidas cada peldaño de la molécula de ADN para transportarlas o para hacer una visión, por ejemplo, para construir un edificio, ¿no? En esculturas, por ejemplo, pues lo vemos, es más fácil, es una representación. O hay también quien utiliza el ADN para seguir la ancestría y los procesos de migración de las poblaciones humanas, ¿no? Como es que ujú, de Europa pasaron, y de esto ha habido diferentes proyectos en donde ya se piensa en que no solamente es la migración y quienes tenemos qué porcentaje de qué, ¿no? De Neandertal, de todas estas, este, antecedentes que tenemos, sino también dicen, bueno, ¿qué tanto estas diferencias en ADN también se ven por cuestiones sociales? En el caso, por ejemplo, de la conquista, quieren ver esta diferencia que ha habido precisamente cuestión económica y cuestión de cómo estaba constituida la sociedad en un momento dado, si eso también influyó en las diferencias de ancestría que hubiera por ejemplo, en el caso de México, ¿no? En el caso de la India, sí es más notorio el asunto de castas. Y cuando claro. empiezas a tomar esas cuestiones ya más a detalle, entonces empiezan a salir conceptos y categorías. Entonces, bueno, sabes que el concepto de raza, por ejemplo, no se sostiene biológicamente y tampoco se sostiene incluso desde el ADN y moralmente menos. Entonces, de Ujú. ahí empiezan a salir diferentes categorías para revisar. Y la de organización siempre está muy en juego, tanto comunidad biológica cuanto comunidad social, construida precisamente para estudiar al genoma humano, las intervenciones y otras tantas organizaciones que se usaron, bueno, que se han desarrollado, corrijo, para el estudio de las intervenciones en el ADN o para hacerlo presente en tipos de tecnología especiales, ¿no? Organización y sociedad. Claro, ahorita nos has mencionado como diferentes implicaciones, ¿no? Como algo tan que puede ser parecer, bueno, que es algo sumamente que está ahí detrás de, ¿no? Ujú, El tema del ADN y en general, pues, del tema de la bioética, pero ujú, cómo ha ido interactuando con diferentes elementos de la sociedad, ¿no? De las exacto. formas, las representaciones, las formas de convivir, digamos, ya las cuestiones identitarias, ¿no? Todos estos elementos que se han ido, que están ahí detrás, pero que no se visibilizan tanto como para comprenderlos y relacionarlos con los aspectos tanto sociales como también de intervención que tienen las organizaciones en este caso, ¿no? Claro. Em, y bueno, aquí de esto que nos has comentado, ¿qué es qué otros temas o en qué otros cruces crees que se pueda encontrar esta relación de la bioética con las organizaciones que puedan ser Mira, por temas ejemplo, habláramos pendientes? Ah, sí, perdón, no estoy escuchando, la última parte no escuché. sí, como que fueran temas pendientes o que cosas que tú crees que aún tienen que desarrollarse o estudiarse o analizarse o comprenderse. Mira, un ejemplo, desde el punto de vista de la teoría, si queremos Ujú, hacer por ejemplo, un estudio de teoría, les mencioné yo a ustedes antes a Jack Fritz, que ujú, fue quien propuso el término, ¿no? Entonces aquí dice, este autor propone que ética y bioética no son asuntos privados, ¿no? Sino que ujú, debe ser público. Entonces, para él, ya les había dicho, ¿no? Bueno, hay que respetar a todas las formas de vida, las naciones y las empresas. Él en particular dice que también una empresa, una organización, debe considerarse como una unidad biológica, o sea, funcionamiento como una unidad biológica, no haciendo un paralelismo, sino en el sentido de que también se le tiene que cuidar y esta institución también tiene que ser responsable en relación a los demás, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, en Potter, ¿no? Potter es uno de los que yo encontré que revisaba que formar instituciones, ¿no? ujú, Para prever cuáles son las
las consecuencias e interacciones de aplicar el conocimiento, porque para Potter dice que es el conocimiento de cómo usar este conocimiento de la biología. Y Ujú, con Potter empezamos ya a dar vistas de lo que son las políticas públicas y la administración. ujú, Entonces, con eso ya estamos pisando el terreno de las organizaciones, de la acción pública y de la responsabilidad del gobierno hacia su población. Eso sin tocar terrenos de biopolítica, que son otro tema muy interesante también. Entonces, en esto, con estos dos autores empezamos a ver ya agentes institucionales, el Estado, ¿no? Los procesos regulativos con los que provee, y vemos aquí sale otra categoría que son las normas, ¿no? Los patrones y las directrices. La norma moral, la norma institucional ujú, y también la norma de comportamiento cuando ya empezamos a revisar, bueno, la ética de organizaciones, la ética de profesiones y la ética bioética, sea si es un tema médico o si es un tema, no sé, en este caso de la relación que hay, por ejemplo, muy rápido, el caso de la pandemia. Uno ujú, de sus orígenes fue precisamente este contacto, este problema zoonótico que en el mercado húmeno allá en esta villa de China. Entonces, si vemos ahí esta relación que mantenemos con el ambiente, podemos ver estas vinculaciones éticas, morales de nuestro cuidado hacia los animales y posteriormente esto en la Organización del Mercado allá de China y después cómo se vino en cascada toda esta condición biológica por la pandemia, la gobernanza de la pandemia que estuvo a cargo de cada país revisó cómo hacerlo y el esfuerzo cooperativo que tuvieron que hacer entre las diversas instituciones, tanto para ponerse de acuerdo con los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria, en cuestiones médicamente médicas, la forma también de utilizar estos elementos en el establecimiento salud, ¿no? Las cuestiones de triaje y las cuestiones de quiénes ingresan, quiénes no, y cómo manejar a la población, ¿no? Las cuestiones de información, después las personas, cómo ven al personal médico. Y si regreso, por ejemplo, al tema de la bioética en México, el ADN y el genoma humano están muy vinculados con el ejercicio, con la emergencia de organizaciones que hubo relacionadas con bioética. Me explico, porque ujú, aquí por ahí del año 2000 funcionaba lo que se llamó la Comisión Nacional para el Genoma Humano, ¿no? Esto hasta ujú, el 23 de octubre del 2000 y esta permaneció un tiempo hasta que después en el Diario Oficial de la Federación cambió y dio pie a lo que actualmente conocemos como Comisión Nacional de Bioética. ujú, Entonces, ella absorbió la parte de ética de los aspectos éticos del genoma humano y el INMEGEN, una vez que se estableció en el año 2004, adoptó los aspectos científicos, técnicos, de investigación y de aplicación médica futura de los conocimientos derivados de la secuenciación, de lo que se llamó lo que se conoce como medicina genómica, ¿no? Actualmente medicina predictiva. Entonces, toda esta conjunto que acabo de decir, lo que vemos es que hay una multidisciplina, hay diferentes éticas aplicadas. De ujú, hecho, la bioética en diferentes contextos se le puede entender como una ética aplicada, aunque algunos dicen que es pleonasmo porque la ética ya es una aplicación, pero se le ujú. llama así un conjunto de propuestas que se dieron en los años 70 para decir que es emergente y que tiene cierta utilidad, ¿no? O sea, se ve a través de la aplicación de la norma en Ujú, este caso moral, y después con esta misma norma vemos que esta norma ética también da una directriz y un patrón a lo que se va a hacer en una organización que investiga genoma humano y también de su responsabilidad hacia aquellos receptores de este conocimiento. Y de ahí vemos también otra serie de cuestiones ya muy a detalle donde empiezan a abordar otras categorías que nos dan pie para tocar cuestiones de bioética y también cuestiones de organización, ¿no? claro, ahí ahorita tú nos comentas, pues cómo la parte de la bioética se representa, como el papel que empiezan a tener las organizaciones en hacer o efectuar digamos, ser parte de ese proceso, ¿no? Como de tomar parte en la bioética, ¿no? Cómo las organizaciones o las políticas públicas empiezan a tener esta función, ¿no? Que es en tomar esa decisión, ¿no? O ser parte de. Em, y aquí, incluso ahorita nos mencionas un poco la historia de cómo ha ido intercediendo esta parte de las diferentes organizaciones que se han
conjuntado para hablar del genoma, ¿no? Sí. Aquí me surge también otra duda, que creo que esta es un poco más, eh, pues no sé si personal, pero ¿de dónde surge tu interés como de, bueno, ya habías visto este estudio, entiendo que primero hiciste la tesis de organizacionales y luego entraste a la tesis de la UNAM, ¿no? ¿Cómo Sí. surge este interés ahora como de buscar, como ver el otro lado, ¿no? También como el ver, ir a la bioética o ir a esta parte, o de dónde nace este interés como de hacer esta vinculación de estas dos temáticas. Fíjate que parece que fueran así. Sí son diferentes, evidentemente, Ujú, pero coinciden en determinadas cuestiones estructurales. Por ejemplo, las dos son disciplinas, las dos se entienden con diferentes áreas del conocimiento. También en organizaciones nos vemos obligados a entender a aquel que estamos estudiando, pero una de las diferencias es que, por ejemplo, aquí en bioética yo he notado que hay la necesidad a veces hay interdisciplinas, multidisciplinas y hay veces que surgen unos términos de unas áreas de conocimiento bien particulares que hasta es difícil conjugarlas, ¿no? Neuro, lo que ustedes gusten después y luego ética. Sí, bueno, ¿qué es ujú, eso? Entonces, un poco fue la curiosidad y otro poco también fue porque realmente al hacer estos cruces de organizaciones, coinciden en una forma de organización biológica y coinciden también algunas cuestiones en formas de organización social, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo recientemente acerca de las redes, precisamente en la tesis esta de organizaciones, cuando yo analizaba cómo interactuaron todas estas personas que organizaron el Instituto Nacional de Medicina Genómica, hablaban entonces de DIADs, de triads, que son dos personas, tres personas, y luego todas las redes, todas las dentitas que pudiera haber alrededor de estas interacciones entre personas. Entonces, cuando vamos a bioética, por ejemplo, te das cuenta que, y si sabes qué, nosotros ya estudiamos eso. Ah, caray, ¿cómo hacen eso? Ah, es que nosotros estudiamos sistemas biológicos, hay algo que se llama biología de sistemas, y en biología de sistemas nosotros no le llamamos así, le llamamos, ¿cómo le llaman? Redes de motivos. Dice, ah, caray, ¿qué es eso? Dice, ah, pues es lo mismo que tú me estás diciendo, pero diad y triad conectado con otras cuestiones. Incluso hay la posibilidad de que se vea, bueno, en células se ven cómo se manejan estas unidades de organización. ujú, Esa fue la idea. Si fueran bacterias, ahí también tú ves cómo se organizan esas bacterias en torno a una gotita, o bien para huir en su ambiente si le cae una gota de algo que les está dañando a él, a pesar de que es una bacteria que dices, bueno, ni piensa ni siente, y hay otros que dicen que ni siquiera por el sistema nervioso, pero ya saben que les está haciendo daño y se reorganizan de otra manera y luego estudian estos elementos con personas y se ve más interesante también porque ahí a las personas sí podemos decir nos duele o no nos duele generalmente, dependiendo del contexto. Entonces, al ujú, revisar toda esta misma, digamos, esta estructura de organización, del organizado, lo organizing, organized, y y formas de, de coordinación de individuos para un fin, ujú. creo que hay diferentes puentes y de ahí es donde salió este interés. Digo, ¿sabes qué? Si ya podemos comunicarnos no solamente con compañeros del ámbito de ciencias sociales, sino también con médicos, esto se hace más interesante y más enriquecedor, ¿no? Organización y sociedad. Esta parte me parece muy interesante, ¿no? Porque creo que cuando haces estos análisis de estudios organizacionales, pues a veces intentamos hacer esa conexión con, bueno, lo que, digamos, la disciplina nos dice que tenemos que hacer esta relación o esta conexión o de traer cosas de otras disciplinas, ¿no? Y también esas otras disciplinas ya tienen sus propias formas como de explicar las cosas, ¿no? Como ahorita nos comentas. Ujú. Entonces, encontrar como estos elementos que tú viste, ¿no? Entre estas disciplinas, pues a ti te dio herramientas y pues una curiosidad específica sobre el estudio y la interacción de estos temas, ¿no? Pero aquí, ya que tocamos un poco este tema, me gustaría que nos comentaras un poco cómo, bueno, ahorita ya nos contaste un poco de la experiencia, ¿no? Como de platicarles, bueno, nosotros lo vemos así, ustedes cómo lo están viendo, Ujú. pero ¿qué otras, digamos, qué otras experiencias te has llevado al comunicar
esta forma de entender el mundo desde las organizaciones con respecto a lo que en estas disciplinas que son sobre todo más de ciencias duras, médicas, ¿no? Que pueden, Ujú. cómo encontraste esa interacción o esa forma de comunicación con ellos? Fíjate que cuando no, yo sé que no, esa es una experiencia personal casi anecdótica, pero cuando presentábamos nuestros temas, desde que íbamos a las entrevistas para ingresar, Ujú, escuchaba al médico que decía, es que yo quiero revisar por qué nosotros médicos nos ven a veces con miedo a los pacientes y por qué en Estados Unidos no pasa y en Japón tampoco y en África. Oye, eso yo lo vi y se lo comentaba a mi compañera. Digo, fíjate que yo estudié teoría de la organización y eso se llama relaciones, este, eso se ve en teoría de la organización, se llaman relaciones humanas. Hay una corriente en donde lo que tú me estás diciendo es una jerarquía. Entonces, cuando, oye, me interesa, y empiezo a hacer puentes, y lo que yo he observado, perdón por el personal, he notado que sí tienen muchas veces algunos de ellos toda esta formación técnica y todos estos recursos que finalmente, porque yo no soy médico, entonces claro, cuando hablaban técnica no saben qué, explícame que yo pueda, yo también quiero participar, ¿no? O sea, quiero entender qué me estás diciendo. Y cuando era muy satisfactorio después ver que mi compañera dice, oye, ¿sabes qué? Préstame todos sus apuntes de organizaciones. Toma. Sensacional cuando llegamos a las discusiones, teníamos dos, tres compañeras ya hablando de teoría de la organización, de hablando MacGregor, ¿no? Con la ujú, teoría, y hablando de relaciones de poder entre unos y otros, con las relaciones formales y las relaciones no formales. Digo, ya ves, o sea, esa complementariedad, porque a lo que quiero llegar es que muchas de las cuestiones que ellos ven más bien desde el punto de vista nada más biológico a veces o nada más moral, les falta esta cuestión de organizaciones y a veces, no, esta es la misma organización que una institución o que una norma. Digo, no, no es lo mismo una política estratégica de una organización a una política pública que tú estás diciendo para gobierno. Entonces, cuando empieza uno ya a hablar de esas finezas de ahí, te das cuenta que nosotros también tenemos nuestros elementos técnicos que a ellos se les pasa porque no tienen este lenguaje y este bagaje de administrativo y económico, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, sí son puntos de toque que se ujú, aprovechan y finalmente sí es un gusto que después hasta la propia profesora terminaba hablando de ambientes organizacionales, ¿no? El profesor también dice, oye, ¿sabes qué? Qué maravilla que a pesar de que estoy bombardeada de cuestiones médicas y cuestiones, algunas cosas verdaderamente así de muy impactantes y de pronto ver que también ya tienes apertura para hablar de organizaciones y de estar procesos y encontrarse aquí, por ejemplo, a Talcott Parsons ujú, o a este señor Hallis, el profesor me dice, ¿sabes qué? El profesor Hall estuvo haciendo aquí una estancia de investigación, y nos estuvo hablando de organizaciones, y ahora que tú llegas de allá, ¿lo conoces? Ay, claro, digo, no personalmente, pero leí sus documentos y qué maravilla, ¿no? Entonces, incluso con él pude tomar una parte que él propuso, que es un libro que se llama Bioética Institucional, ujú, y fue la maravilla, porque tanto o sea, hubo un puente de comunicación precisamente con los temas que yo manejaba, que no fue exactamente lo que yo utilicé para la tesis, pero sí fue como una bisagra, ¿no? Para un lado abrí y para el otro también. Entonces, creo que sí hay mucha apertura en ese sentido. Y todos estos temas, hay cuestiones de mucha fineza que cuando se tocan, como mi compañera que dices que no sé cómo se llama esto, le digo, ¿sabes qué? Yo estoy relaciones humanas. Y otro compañero que también hablaba de relación, me gustan mucho las cuestiones también de cultura organizacional, encontramos muchos temas de cultura organizacional, de ambiente, precisamente en establecimientos de salud. Cuando llegas tú ujú, hablando de cuestiones, sí son muy atractivas, o incluso, por ejemplo, esto ya en la mentoría, ha habido a veces que hay personas que llegan estudiadas de 7 universidades en todo el mundo, y bueno, ¿y qué le ofrezco? ¿No sabes qué? No saben administración, no saben cómo hacer un proyecto, no saben cómo van las relaciones aquí, y aquí soy, y ujú, finalmente funciona, ¿no? O sea, sí, claro. sí es un tema que también hay bienes que dicen, no, ¿sabes qué? A mí administración y organización me gusta nada más como para un cursito de un taller y ya con eso funciona. Le digo, qué maravilla, si lo que tú vas a hacer nada más es un preprototipo de algo, pues está perfecto. Pero si ya quieres ver, por ejemplo, una persona que decía que quería hacer una técnica para relajación de no sé qué, le digo, no, pero no es
no es un ejercicio, sino que yo quiero que esto impacte a la emoción de las personas y que no estén tan estresadas. Digo, ¿sabes qué? Ya estás tocando el terreno de organizaciones, entonces sí hay cosas para aportar en este ambiente, ¿no? Claro. Qué interesante lo que Nada más nos que no estás se ve. comentando. Claro, qué interesante lo que nos estás comentando sobre tu experiencia, ¿no? Como de hablar de estos temas sobre las organizaciones y sobre, digamos, la parte de teoría de organización, estudios organizacionales, de administración, con otras personas, ¿no? Sobre todo con la parte médica, que uno pensaría, bueno, pero ahí, Sí, ¿cómo podemos hacer esta interacción, ¿no? Eh, ahora, un poco para ir cerrando, sí. ¿qué pensarías que bueno, esta es como una pregunta un poco utópica, tal vez. Como, ¿qué pensarías Ujú. que queda por hacer para poder hacer esta interacción con otras disciplinas o qué te ha dejado el hacer esta interacción o qué crees qué le dirías a alguien que quiere hacer esta interacción con otras disciplinas, ¿no? Desde el punto de vista desde la experiencia que tú has tenido. A mí me parece que lo primero es saber exactamente, por ejemplo, en mi caso, yo me tomé lo que es ADN humano y Ujú, y es un poco como aferrarse a veces, bueno, ¿qué del ADN? Ah, bueno, pues entiendo que es una molécula, pero también entiendo que puede ser un material utilizado para otros. Una vez entendiendo exactamente qué de lo biológico, lo de lo social, ya lo traíamos desde la UAM. ujú, Y lo ético es el terreno en donde pisamos varias disciplinas, en donde nos permite ingresar en esta comunicación y en este foro. Inclusive hay muchas cuestiones que hay veces cuando estamos en la discusión se meten mucho en la norma y en los patrones, pero se les olvida que también, por ejemplo, acuérdate que también hay normas de la organización, también hay normas de las instituciones de gobierno, hay normas de las instituciones sociales, hay otras, ¿verdad? Y en ese orden de ideas ha funcionado muy bien. Primero, entender los topois que hay, porque hay muchas veces que una misma palabra en diferentes disciplinas se maneja de forma distinta. Y hay claro. veces que dice, ay, te estás inventando la palabra, ¿no? ¿Qué crees que eso sí existe? Por ejemplo, una tutora me decía, es que esa palabra de justicia distributiva tú la inventaste. Le digo, pues sí, soy imaginativa, pero no tanto, eso ya lo propuso, por ejemplo, Amartya Sen, ¿no? Ya, es que ya es de un área dura de la biología, entonces no le conocía. Entonces, primero es conocer el tema, más bien en este área la materia sobre la que se va a disponer las cuestiones sociales, porque siempre hago énfasis en que son cuestiones sociales y un aspecto. Después, estos códigos de comunicación con las otras disciplinas, ¿no? Ujú, Sabes que yo trato aquí, aquí se llama de esta manera, se aborda así. Las metodologías que se utilizan, porque también, por ejemplo, aquí cuando yo oía hablar de casuística, dije, ay, ¿qué será eso? ¿Será estudio de caso? Ah, no, que es una propuesta de Aristóteles, ¿no? Y aquí dije, no, pues yo sabes que yo traigo estudio de caso. Entonces, ¿qué tipo de o ellos utilizan mucho aquí, por ejemplo, el principialismo? Hay quien dicen, los principialismos surgió después de una serie de investigaciones con sujetos, personas que estuvieron sujetos a investigaciones, ¿no? Investigaciones de seres humanos. En ese orden de ideas, pues, se cometieron muchas arbitrariedades y muchos abusos en contra de diferentes personas, tanto en Tuskegee como en Guatemala. Entonces, a raíz de eso salió una propuesta de unos investigadores en Estados Unidos donde decían, hay que tratar a las personas con beneficencia, no maleficencia, con justicia y respetando su autonomía. Entonces digo, ah, mira, esos cuatro principios hay quien dice, no sabes que es una teoría. Y también hay otro que es una propuesta o una herramienta de toma de decisiones. Entonces, cuando tú ujú, llegas aquí, ay, es que fíjate que aquí en la planeación estratégica, por ejemplo, es el Balance Scorecard, son ujú. pues es como que estrategia. Y hay incluso algunas metodologías que también ya están mezcladas, en donde hay que discernir, bueno, esto viene, como les decía yo, ¿no? De biología de sistemas, qué cosa hay en estudios organizacionales y cómo lo voy a enfocar para estudiar, por ejemplo, una implicación ética de un banco de datos que también recientemente platicábamos. O hay otro tema muy interesante que esto, hay personas, por ejemplo, yo lo veía así, ¿no? Que hacen ya biotecnología en un laboratorio formalizado, con sus normas, con sus estándares y acreditado. Ya es que hay quienes intervienen también en el ADN humano, utilizando sus propias muestras, o la de sus amigos, o la de quien Ujú, desee participar, y lo hacen, por ejemplo, para hacer arte, dicen ellos, y te encuentras tú con una serie pues, de creaciones muy, muy particulares a partir de esa muestra de sangre. Y hay otras que hacen incluso movimientos, les decía yo hace rato
la interpretación de la bioética. Por ejemplo, la bioética es una disciplina, pero para aquellos que hacen un tipo de biotecnología que le llaman de margen, Ujú, son aquellos que hacen biotecnología casi por hobby o lo hacen como, de hecho es un movimiento social. Entonces manejan una serie de intervenciones en el ADN, pero no de manera, para fines de investigación o para fines médicos, ¿no? ujú, No necesariamente eso. Entonces, si tú lo ves esto del mismo ámbito social, estás viendo una serie de grupos organizados, ¿no? Que ellos se dicen que están fuera de las instituciones, pero cuando dices, bueno, ¿y dónde consigues los reactivos? ¿Dónde consigues que te secuencien? ¿Dónde? Pues sí están en un laboratorio. ujú, Entonces, ujú. ellos están como, pero hay cuestiones sí muy delicadas porque hay quienes dicen, bueno, están haciendo una biotecnología de cocina o una biotecnología de cochera, Ujú, pero también te pueden ofrecer una prueba genética para que para no diagnosticar, sino para saber determinada cuestión y ellos dicen, ¿sabes qué? Esta funciona lo mismo que el otro laboratorio, pero no está cumpliendo con los requerimientos que sí les piden a los laboratorios de manera institucional. Nos van corriendo esos dos ámbitos de acción sobre la misma, en este caso, sobre la misma molécula de ADN humano. Entonces, ahí es donde empieza uno a ver, ¿sabes qué? Ellos lo están viendo de esta manera y nosotros podemos revisar de la organizacional, ¿no? O, por ejemplo, les platicaba yo hace rato de los bancos también de ADN. Hay unos que son muy propios para hacer investigaciones en sujetos humanos, ¿no? Que tienen diferente ujú, metodología. Por ejemplo, el reciente que se hizo para usos forenses en la Ciudad de México, pero también de estos bancos hay quien, en términos ya estamos hablando de organizaciones transnacionales, ujú. hay algunas, por ejemplo, esta de ancestría la compró otra organización. Entonces, bueno, y entonces ahorita la dinámica o las preocupaciones, ¿qué va a pasar con aquellas personas que dieron de manera voluntaria todas sus muestras? Se sabe que están anónimas, se sabe que ya tienen determinadas bases de datos allí, pero ¿cómo queda ahora su nueva relación con la empresa que adquirió a la empresa a la que ellos otorgaron los permisos, ¿no? Y la facultad de manejar y de custodiar toda su información, aunque esté anónima? Claro. Porque muchas veces estas informaciones también aquí ya brota otra categoría. Hay unas críticas a estos bancos donde dice, ¿sabes qué? Hay una suerte de blanqueamiento. No, falta la participación por ejemplo, de todos los latinos y de nuestra población originaria. Dice, Ujú. bueno, entonces cuando están haciendo una serie de, bueno, yo de dónde vengo, pues sí me comparan con fuentes en las que probablemente yo no voy a tener nada, por ejemplo, de un japonés, ¿no? O Claro. una persona asiática, africana probablemente sí, ¿no? Ujú. Pero ya se empiezan a manejar toda esta serie de temas y de que hay para organizaciones. Yo les invitaría a que por favor participen porque también es a veces muy padre porque muchas veces están en interacción con muchos médicos, muchos filósofos, muchos juristas, psicólogos, ¿no? Y a veces uno, eres de esas ciencias sociales, no saben qué eres, casi siempre dicen que eres socióloga. Yo soy la socióloga. Muy bien, pero resulta muy interesante cuando encuentras a alguien, eres economista, ay, qué maravilla, entonces ya empiezas a platicar con él, aunque el maestro del que estoy haciendo referencia es médico, pero también es economista, entonces es más fácil muchas veces que muchos conceptos fluyen, porque hay quien la hace de intérprete, ¿no? Es que fíjate que los médicos ven esto y nosotros como organización vemos estos detalles. Y muchas veces ellos también nos dan muchos aspectos que como organización no ubicábamos, ¿no? Como estas Claro. formas de organización de la materia que a Ujú, veces sí son útiles, tanto para crear cosas físicas, como les decía yo, un edificio, como ujú. para organizaciones de personas, con el caso de las redes, ¿no? Claro. Sí, aquí Ujú, hay muchos temas muy interesantes, ¿no? Al ver esta interacción que has tenido pues, con diferentes disciplinas que ven la bioética y sobre todo con médicos, ¿no? Que algo que pareciera como que esa interacción podría ser complicada, pero, y pues sí, o sea, creo que es importante hablar, pues, a visibilizar este trabajo que tú estás haciendo, que me parece muy gracias. interesante, y pues invitar a las personas también que se interesen también en estos temas, porque creo que hace falta tener esa visión de lo que son las organizaciones, ¿no? Con diferentes disciplinas y hacer esta interacción, ¿no? Claro. Entonces, pues, pues nada, creo que aquí podríamos quedarnos aquí platicando mucho sobre estos temas,
Pero bueno, vamos a dejar en el capítulo pues la liga a diferentes investigaciones que ha hecho la doctora Leticia para que si quieren ahondar en estos temas pues entren ahí y los revisen, que me parece súper interesante. Entonces no sé si quisieras agregar Gracias. algo más. Eso, ¿no? Muchas gracias. Por ahí hay un autor que a veces no me gusta mucho esta idea de cuando llegas de ciencias sociales a los médicos, dice, ¿usted qué sabe de tal? Pues la verdad no sé, pero intento entenderte. Y en este orden de ideas encontré que una de las actividades sociales que nos ayudan mucho para hacer puentes son las cuestiones artísticas. Claro. Y por ahí empezamos, por ejemplo, tenemos el caso de Salvador Dalí. Me encanta este tema que simplemente de verlo, ¿no? Se gala, si, dala, si, de so, siri, bo, nuclei, casi. El tema de su, el tema de su pintura, ¿no? En donde hace referencia al ADN, un hecho social que fue una impresión, y en el caso de él, todo el esquema de religioso, ¿no? Claro, Todo este impacto, tanto visual cuanto en contenidos, como dice él, técnicos de vida y de muerte, porque finalmente esta es otra cuestión que a veces son temas muy duros los que se toman también en bioética, toman cuando estábamos vivos, cuando vamos a fallecer, la preparación, todo esto. Entonces, creo que este es un buen cierre, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos precisamente con cuestiones, sí visuales, pero también que nos pueden resumir, repito, las cuestiones biológicas, las cuestiones tecnológicas y también en un momento dado los credos religiosos que cualquiera pudiéramos, profesar. claro. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Realmente tu A trabajo ustedes, muchas es gracias. muy, 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 muy interesante. Y pues les invito a Gracias. todas las personas que nos escuchan a que pues lo vean. Bien. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.